Vamos con el primer tema del día de Código Salud. El cáncer es la principal causa de muerte a nivel mundial. En 2015 se calculó que provocó más de 8.8 millones de defunciones y se identifican 5 tipos de cáncer responsables del mayor número de fallecimientos. Estamos hablando del cáncer pulmonar, el hepático, el cáncer colorectal, el gástrico y el cáncer de mama, según datos de la Organización Mundial de la Salud. 3 de cada 10 muertes por cáncer en la población de 30 a 59 años son consecuencia del cáncer en órganos digestivos. Te presento la información en la siguiente pieza informativa y regresamos a platicar con nuestro especialista. El 30% de los diferentes tipos de cáncer que presentan los mexicanos se debe al estilo de vida, como tabaquismo, alcohol, sedentarismo, consumo de alimentos calóricos, bebidas azucaradas y falta de ejercicio. Esto, según cifras del Instituto Nacional de Cancerología. En México, el cáncer es la tercera causa de muerte. Fallecen por esta enfermedad 14 de cada 100 mexicanos y la expectativa de vida de quienes la padecen es de aproximadamente 63 años. Los tumores malignos más frecuentes son el cáncer de mama con 20,000 casos, 14,000 casos de próstata y cérvico-uterino y más de 8,000 casos de colon y pulmón. En la mayoría de estos casos se trata de padecimientos crónico-degenerativos, por lo tanto, sus incidencias y tasas de mortalidad tienden a incrementarse con la edad. Asimismo, se han identificado tipos de cáncer más comunes en mujeres que en hombres y viceversa, así como otros exclusivos por sexo. El cáncer es la principal causa de muerte a nivel mundial. En 2015, se calcula que provocó 8.8 millones de defunciones y se identifican 5 tipos de cáncer responsables del mayor número de fallecimientos: cáncer pulmonar, cáncer hepático, cáncer colorectal, cáncer gástrico y de mama. Todo esto, según la Organización Mundial de la Salud. Interesante el tema y lo hemos retomado, incluso lo hemos venido platicando en varias emisiones de Código Salud. Hemos abordado el tema del cáncer porque es una enfermedad presente en nuestra sociedad y está en las primeras causas de muerte en nuestro país. Pero ya lo escuchábamos, de 30 al 40% de los tipos de cáncer o varios tipos de cáncer se pueden evitar. Y para eso tenemos aquí ya nuestro invitado en el estudio. Y agradezco al doctor Horacio Astudillo de la Vega, él es biólogo molecular del cáncer, que esté con nosotros para platicar de este tema. Bienvenido, doctor, gracias por estar en Código Salud, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Mariano, un gusto estar en tu programa y muchas felicidades por el esfuerzo que haces. Nosotros hemos sido muy beneficiados con tu entrega y tu trabajo en nuestro grupo de empresas de Nanofarmacia Group. Muchísimas gracias, doctor, gracias. Vamos a hablar directamente del tema. ¿Cómo se logra obtener esta información y qué tipo de cáncer o diferentes tipos de neoplasias pueden ser prevenidas? Hablamos entre un 30 y un 40%. ¿Por qué se puede prevenir el cáncer? El cáncer, como bien lo mencionaste hace unos momentos, Mariano, es una enfermedad compleja. Es una enfermedad compleja que cae en el rubro de las enfermedades que incluso se denominan crónico-degenerativas. Esta enfermedad, por lo tanto, tiene una ventana diagnóstica muy amplia. Un cáncer no inicia a los pocos días de producirse la alteración genética. Tardan las ventanas de desarrollo hasta 10 o 30 años. Lo que significa que, de acuerdo al tipo de cáncer, tenemos un espectro posible de prevención muy amplio que exige hoy en día estrategias de diagnóstico avanzado para identificar estos pacientes. Doctor, entonces, cualquier tipo de cáncer que conocemos comienza con una alteración genética, cualquier tipo de cáncer. Correcto. ¿Y por qué se genera esta alteración genética? Esta alteración genética puede ser producida por varios factores. Uno de ellos, y el más importante, el medioambiental. Otro de ellos es el estado metabólico o de salud metabólica, que representa el grado de obesidad, el grado de problemas con el manejo de la glucosa en la sangre y también con la exposición a ciertos agentes químicos de uso común que pueden ser en ambientes laborales o en ambientes locales. Por ejemplo, pónganos ejemplos de esto, doctor. Ejemplos de ellos, por ejemplo, puede ser en el mismo trabajo de una oficina. Las impresoras, por ejemplo, que imprimen con toners, tienen un polvito que van sacando permanentemente cuando están operando y ese polvito se ha demostrado que puede tener potencial carcinogénico en el pulmón.
por lo cual hoy, por ejemplo, en estos ambientes laborables es muy recomendable las áreas de impresión estar completamente aisladas de las áreas donde están las personas. ¿Y no sería exagerado, por ejemplo, decir que las personas que operan este tipo de aparatos, las impresoras en las oficinas, se pudieran colocar, por ejemplo, un cubrebocas? ¿No sería exagerado llegar a ese método? Sí, el aislamiento de estos equipos que se deben de confinar hoy en áreas cerradas, en espacios cerrados, que no estén alejados de las áreas de trabajo de las personas, si esto no se puede cumplir, definitivamente tendría que ser una opción. Y no es exagerado, finalmente estamos hablando de prevención. Correcto. No, ¿qué tipo de cáncer entonces o qué tipo de neoplasias se pueden prevenir? Porque ese es el tema del día de hoy y nos llama mucho la atención, sobre todo para quienes estamos atentos de este tipo de datos, conozcamos cómo anticiparnos o evitar una enfermedad. Para este ejemplo te pongo algo muy común y muy necesario, Mariano. La radiación solar, especialmente la dañina, la que causa mutaciones que producen cáncer de piel, nos obliga cada vez más a utilizar protectores en la piel como cremas, con factores cada vez mayores de resistencia a la radiación solar. Significa más de 50 de protección. Esto es un ejemplo de prevención, especialmente, digo, y no con cualquier tipo de gente, pero especialmente la gente que tiene la piel más blanca, que es más sensible a la radiación de este tipo. Y ese es un proceso, es un mecanismo de prevención. El otro ejemplo podría ser la dieta, la nutrición. Las dietas ricas en grasas, las dietas ricas en carnes rojas, que significa esto, comerlos más de 5 veces por semana, o más de 3 veces incluso, algunos dicen, puede exponernos a un estado de riesgo de padecer cáncer de colon a largo plazo. A largo plazo. Ya hay zonas del país, por ejemplo, ahorita recuerdo el norte de la República Mexicana, que la gente está muy acostumbrada a comer muchas carnes rojas. ¿Es por eso que se presentan más casos de cáncer colorectal al norte de la República Mexicana, doctor? ¿Hay una relación directa entonces? Al parecer todo. Hay fuertes indicadores de que sí. El norte de nuestro país está con una mayor incidencia de cáncer colorectal que el sur del país, aunque los números se tendrían que definir más, pero hay una tendencia clara que esto está ocurriendo. Y algo muy importante, como bien lo mencionas, es el factor de la dieta. La dieta. Entonces, la alimentación como tal es un poderoso medicamento natural, vamos a decirlo de alguna manera, vamos a definir cómo es la alimentación correcta. Porque con eso no solo estamos evitando un cáncer, estamos evitando muchísimas enfermedades. Entonces, doctor, si nosotros modificamos nuestros alimentos, nos vamos más a lo natural, a las frutas, las carnes blancas, el pescado, el pollo, menos la carne roja, tomar más agua que refrescos, etcétera, etcétera, ¿esto entonces nos va a disminuir de una manera importante padecer algún tipo de cáncer más adelante? No un solo tipo, Mariano. Varios tipos. Yo pensaría que incluso entre el 30 y el 40% de los tumores humanos tienen una base que se origina por nuestra nutrición. Impresionante. Y lo hacemos de lado, ¿eh? Porque uno pensara que a lo mejor cáncer, hablamos de tener 50, 60, 70 años. Ya no necesariamente está la edad ligada al padecimiento. Estamos más viendo más casos en jóvenes de diferentes tipos de cáncer. Incluso, por ejemplo, en jóvenes, el cáncer de testículo es muy común, por ejemplo. ¿Este tipo de neoplasias también se pueden evitar o no? El cáncer testicular tiene una asociación muy interesante, incluso al uso de pesticidas o la exposición de pesticidas. También tiene un componente muy importante de tipo hereditario en algunas ocasiones. Pero mencionaste algo muy relevante, Mariano, que es la exposición y la dieta. En nuestra dieta, el modificar nuestros hábitos dietéticos nos puede llevar no solo a mejorar nuestro estilo de vida y nuestra salud, sino a prevenir no solo cáncer, sino muchas otras enfermedades que caen dentro de esta desastrosa categoría que llamamos hoy enfermedades complejas crónico-degenerativas. Y que nos están matando a diestra y siniestra. Por eso decíamos que las enfermedades crónico-degenerativas y el cáncer están entre las principales causas de mortalidad en nuestro país. Una inquietud que tenemos muy constantemente, en algún momento recuerdo, doctor, que se hizo un estudio, pero usted que es el especialista y que ha viajado por muchas partes del mundo y cuenta con un laboratorio con lo último en tecnología aquí en nuestro país, ¿es cierto que hay una relación también directa
con los teléfonos celulares? Es decir, si yo me coloco el teléfono celular en la bolsa, ¿puedo tener alguna afectación a nivel testicular? O si me lo pongo aquí en la solapa, ¿puedo tener alguna alteración directamente en el corazón o con algún cáncer pulmonar? Platíquenos de esto, incluso una relación directa con cáncer en el cerebro. Hay muchos estudios, como bien mencionas, Mariano, que alertan sobre el riesgo de estar expuestos permanentemente a un teléfono celular por el tipo de frecuencia de emisión de onda que generan. En algunos modelos animales se ha demostrado que es capaz de inducir cáncer. En otros estudios ha demostrado que no es tan agresivo como parece. Sin embargo, se ha demostrado también, y hay publicaciones al respecto, que incluso dormir a menos de 1 metro de distancia del teléfono altera los patrones de sueño. De sueño. No es porque nos vaya a dar cáncer dormir cercanos del teléfono celular, pero sí, por ejemplo, hay una alteración en los ciclos del sueño y además eso también a la larga genera una serie de complicaciones, doctor. Entonces, no es que estemos peleados propiamente con la tecnología ni con el teléfono celular. Es más, ahorita estamos transmitiendo también a través de los teléfonos celulares. La cosa es también evitar un poquito, digamos, su uso, no tan excesivo. Así como la alimentación. No caer, por ejemplo, en el exceso de las grasas, las carnes rojas, la comida industrializada, que hemos copiado mucho el tipo de comida gringa, ¿no, doctor? Sí, totalmente. Y entonces eso, al mismo tiempo, también acelera la aparición de cáncer. Sí, hoy la dieta es uno de los ejes principales. Hoy se hablan, Mariano, de los ejes principales de la higiene en la salud, que es el sueño, hacer ejercicio, la nutrición, y también el tener un estilo de vida socialmente adecuado. ¿Qué significa esto? La convivencia que evita o combate el estrés laboral, el estrés social, que claramente es también un factor que mina nuestro sistema biológico y que nos expone a muchos tipos de enfermedades. Tocó un punto bien importante, porque esa es otra duda recurrente que tenemos. El estrés, la ansiedad, cuando estamos muy estresados o muy enojados, ¿esto puede generar algún tipo de neoplasia de cáncer o no? Por supuesto que sí. Cada vez ¿Sí lo puede hay más hacer? ¿Sí lo puede? Claro que sí. ¿Qué tipo de cáncer nos puede generar? Eso depende de la susceptibilidad. Voy a poner un ejemplo. Alguien que vive en un estrés permanente, sea laboral, social, familiar, en su entorno, naturalmente empieza a secretar sustancias del estrés. Una de ellas, y la más reconocida, es el cortisol. Esta sustancia o hormona tiene la capacidad de modificar nuestra respuesta del sistema inmune, además de que altera nuestros ciclos metabólicos y además de que altera también nuestros patrones neuronales. ¿Qué ocasiona esto? Una mayor exposición a enfermedades y agentes carcinogénicos. Si la persona es fumador, tendrá un mayor riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer. Ya. Si la persona consume mucho alcohol, tendrá una exposición a ciertos tipos. Entonces es una combinación, Mariano. Ya estamos entendiendo, no es que el estrés por sí mismo me vaya a generar un cáncer de pulmón. No, le va a poner la puerta o le va a abrir la puerta a que esa enfermedad entre con mayor facilidad a una persona que fuma. Correcto. Y es la explicación que podemos decir cuando vemos que hay personas que han fumado mucho tiempo pero no desarrollan un tumor. Exactamente, y no a les otras pasa nada. Y a otras incluso que no han fumado muy poco o no han fumado y desarrollan cáncer de pulmón. Entonces vamos entendiendo bien lo que nos quiere decir, doctor. Por ejemplo, en el caso de la piel, hay que cubrirnos, protegernos. Ya existen productos para evitar que la radiación ultravioleta haga daño a nuestra piel y evitar un cáncer de piel, ¿no? En el caso, por ejemplo, del cáncer colorectal, pues bueno, comer sano, mucha fibra, por ejemplo, hacer ejercicio, ¿no? Bajarle al cigarro y evitamos también lo que sería la presencia de un cáncer de pulmón. Pero hay otros tipos de cáncer que no se puede, ¿verdad, doctor? Porque si hay un factor genético involucrado de por medio. ¿Esos cuáles serían los más importantes? Correcto, Mariano. Hay al menos se estima que en nuestro país del 20 al 25% de todos los tipos de cáncer que padece nuestra población tienen un componente hereditario. El componente hereditario lleva al paciente o al portador de esta alteración genética hasta un 85% de posibilidad de desarrollar un tumor en algún momento de su vida. Pero en este caso, doctor, me atrevería a decir que a pesar de que hay un factor hereditario de por medio que pudiera entenderse, ya te fregaste porque el factor hereditario está ahí, también se pueden prevenir, ¿no? O sea, sí se puede trabajar desde muy temprano con las personas para que más adelante se eviten un problema o la aparición de algún tipo de cáncer. Ya hay estudios genéticos que se pueden adelantar a todo esto.
Por supuesto, Mariano, y ese es un punto muy importante que hay que recalcar, que los pacientes, aun cuando sean portadores de estas alteraciones, aun cuando sabemos que la abuela, la madre, la bisabuela, la hermana, la prima hermana padecieron cáncer de mama, nosotros podemos modificar o prevenir la aparición de este tipo de cáncer. O en el peor de los casos, Mariano, identificarlo en las etapas más tempranas, etapa 0 o 1, donde cualquier tipo de tumor, sea de páncreas, de colon o de cualquier tipo de origen, tiene una posibilidad de curarse de más del 95%. Muy bien, pues yo creo que sí es importante todo lo que nos viene a decir. Hay una serie de comentarios aquí en las redes sociales. Por ejemplo, Huicho, quien es una persona que nos ve constantemente, dice: yo creo, doctor, que la palabra cáncer se tendría que eliminar de nuestro vocabulario. Deberíamos de quitar la palabra enfermedad y decir proyecto de salud. Interesante el concepto, ¿no? La visión que tiene esta persona. Y yo creo que sí, deberíamos tener un proyecto de salud a mediano y a largo plazo, precisamente para evitar una serie de consecuencias que nos pudieran quitar la vida, que es lo que está ocurriendo. Yo, doctor, le agradezco mucho el que haya estado con nosotros aquí en Código Salud. Para la gente que nos está viendo y quiere hacer contacto directamente con usted, ¿tiene redes sociales? ¿Tiene algún correo electrónico, teléfono? Por favor, puede hacerlo de manera... Para atender cualquier inquietud, comentario o pregunta, mi correo electrónico es horacio.astudillo@nanofarmacia, con NP, nanofarmacia.com. Y ahí, directamente para que la gente pueda hacer contacto con usted. Claro. Muchísimas gracias, doctor Horacio Astudillo, por haber estado con nosotros y que tenga un excelente día. Gracias y felicidades. Muchísimas gracias. Pues ahí tienes la información, ya lo sabes. Sí hay manera de prevenir el cáncer en nuestra vida. Toma nota, por supuesto.